Esa mañana estaba cuidando las rosas de mi jardín, completamente inconsciente de lo que la vida me deparaba. Mis manos estaban hundidas en la tierra, revisando las raíces de los retoños que acababa de plantar. Todo era normal y tranquilo, como cualquier otro día, hasta que un dolor agudo me recorrió la espalda. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder, especialmente con mi sobrino político, Taylor, que estaba allí por pura casualidad. Mi jardín siempre había sido mi santuario, mi escape después del fallecimiento de mi esposo Grant. Se convirtió en el único lugar que realmente sanó mi alma. Pero ese día todo se sintió diferente. Tenía 67 años, pero la gente solía decir: Nora, ¿cómo logras verte tan joven a tu edad? Sinceramente, no era ningún secreto. Simplemente me cuidaba. Tenía una dieta saludable, ejercicio regular y la determinación de nunca perder la joven que llevo dentro. Pero admito que la soledad se había arraigado profundamente en mi alma. Mi belleza podría haber llamado la atención, pero dentro había un vacío que no podía quitarme. Mientras colocaba uno de los árboles jóvenes, un dolor repentino me atravesó la espalda. Fue tan agudo e inesperado que dejé caer todo lo que sostenía. Por un momento cerré los ojos intentando respirar a pesar del dolor, pero no ayudó. El dolor se extendió desde mi hombro por mi espalda, dejándome paralizada, incapaz de moverme, y de repente escuché la voz de Taylor. «Nora, ¿estás bien?» Mi sobrino político Taylor, de 22 años, hombros anchos, complexión musculosa y el tipo de rostro que verías en una portada de revista. Su cabello rubio brillaba a la luz del sol y sus ojos penetrantes me miraban fijamente con preocupación. Tenía un encanto natural del tipo que llamaba la atención de todos, aunque él mismo no pareciera percibirlo. Y ahora toda esa energía juvenil parecía completamente concentrada en ayudarme con la espalda. Logré decir, señalando el punto donde el dolor era peor. «Algo anda mal. No puedo moverme. ¿Estás lista para esto? Porque esto no es cualquier historia. Es un viaje, donde los límites se difuminan, las emociones se enredan y las confesiones persisten como gritos silenciosos que cada momento puede despertar. Algo dentro de ti está superando los límites de lo que creías saber. Si esta historia te parece del tipo que eres, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para apoyarme». Taylor se agachó a mi lado. «Déjame ayudarte», dijo. Cuando sus grandes manos tocaron mis hombros, sentí un escalofrío involuntario que me recorrió. «Te daré un masaje. Suele ayudar», añadió. No tenía fuerzas para protestar. Estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para aliviar el dolor. Pero lo que realmente me pilló desprevenida fue el efecto que su toque tuvo en mí. Taylor puso sus manos sobre mi espalda, y comencé a presionar suavemente. Debo admitir que no había sentido esta cercanía en años. Sus dedos eran fuertes, pero sorprendentemente suaves, mientras se movían sobre mis músculos tensos. El dolor se desvaneció lentamente, reemplazado por una extraña calidez que me recorría. Era como si la mujer solitaria dentro de mí se hubiera despertado repentinamente. Solté un suspiro demasiado profundo. «Tal vez, Taylor», comencé a decir, pero las palabras se me atascaron en la garganta. No pude terminar. No dijo nada, o simplemente siguió masajeando sus manos. Se deslizaron por mi espalda de una manera que me hizo hiperconsciente de cada toque en ese momento. Sentí que algo cambiaba, y me asustó y me excitó de maneras para las que no estaba preparada. Taylor siguió trabajando sus manos sobre mi espalda, firmes y deliberadas, hasta que de repente se detuvo y se inclinó para mirarme.
Nora, esto es realmente malo, dijo con voz seria y preocupada de no poder arreglar esto. Aquí en el jardín. Vamos a meterte. Adentro, cerca de la chimenea. El calor te ayudará. Voy a traerte un poco de crema para la espalda. Tenemos que encargarnos de esto. Dudé un segundo, pero el dolor tomó la decisión. Asentí y él me ayudó a ponerme de pie. Cuidado, tómatelo con calma, dijo. Su mano fuerte me sostenía. Había algo extrañamente reconfortante en cómo me sostenía. Una cercanía que no había sentido en años. Cuando entramos, el crepitante fuego llenó la habitación con un cálido resplandor dorado. El calor me envolvió como una manta, aliviando al instante algo de la tensión en mi cuerpo. Taylor extendió rápidamente una manta en el suelo y me indicó que me tumbara. Necesitas estirar la espalda en una posición más cómoda, dijo con la mirada seria pero con un destello de vacilación. Tengo un poco de crema. Te ayudará a relajar esos músculos. Me acosté sintiendo el calor del fuego filtrarse en mí, mientras Taylor frotaba la crema entre sus manos para calentarla. El primer roce de su mano en mis hombros me hizo soltar un suspiro que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Relájate, dijo en voz baja. Te sentirás mejor enseguida. Pero cada roce de sus manos hacía más que aliviar mi dolor físico. Despertaba algo dentro de mí, algo que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Mientras sus dedos recorrían mi espalda, mis pensamientos se volvieron más claros y profundos. El masaje caótico. El roce de Taylor no solo me curaba, sino que me despertaba. Por un momento, dudé por dentro, pero el dolor era demasiado intenso, así que acepté rápidamente. Taylor me agarró del brazo con suavidad y me ayudó a ponerme de pie. Tómalo con calma, ten cuidado, dijo cuando sus fuertes manos me envolvieron casi por completo. Sentí una extraña sensación de seguridad. La protección de este joven me dio una cercanía que no había sentido en años. Cuando entramos en la casa, las llamas de la chimenea teñían la habitación de un cálido resplandor naranja. El crepitar del fuego y el calor que llenaba la habitación me relajaron al instante. Taylor extendió rápidamente una manta en el suelo y me indicó que me acostara. Necesitas relajar la espalda en una posición más cómoda, dijo. Sus ojos seguían serios, pero brillaban con algo más suave. Traje crema. Esto también suavizará esos músculos. Me acosté. Sintiendo el calor envolver mi cuerpo, Taylor apretó la crema en su mano, frotándola entre sus palmas para calentarla. El primer roce de sus manos en mi hombro me hizo respirar profundamente. Relájate, dijo en voz baja. Te sentirás mejor ahora. Pero con cada roce sentía que algo cambiaba. Sus manos no solo me daban alivio físico, sino que despertaban emociones dentro de mí que había enterrado durante años. Sus dedos se movieron sobre mi espalda. Mis pensamientos se calmaban, pero también me confundían. El toque de Taylor era lento, pero sin duda profundizaba tanto física como emocionalmente. No me extraña que tus músculos estén tan tensos, dijo. Su voz transmitía una calidez que me llamó la atención. Estás asumiendo demasiado, Nora. El jardín, las tareas del hogar. Necesitas pensar en ti también. Intenté explicarme. El jardín es mi terapia, sastre sin eso. Sé que interrumpió su toque, suavizándose un poco, pero necesitas más que solo el jardín. Necesitas a alguien, gente. Alguien que se preocupe por ti. Sus palabras me reconfortaron incluso más que el fuego, pero también me inquietaron. No entendía del todo lo que quería decir. Tal vez sí, pero no quería aceptarlo. En ese momento sus manos se movieron. Ligeramente más abajo en mi espalda, continuando el masaje.
La calidez de su toque aflojó. Los puntos tensos. Pero por dentro, estaba creando un nudo diferente. Estar tan cerca de él me hacía sentir reconfortante y aterrador a la vez. Taylor, finalmente dije con voz temblorosa. De verdad me estás ayudando. Pero sé que dije. Su voz más lenta esta vez. Pero todo estará bien. Solo relájate. Nora, podía sentir que sus palabras eran más que un simple consejo, como las llamas. Su presencia se acercaba más a cada segundo. Las manos de Taylor se deslizaron suavemente por mi espalda mientras cada músculo se aflojaba con su toque. Una extraña sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Su calor se hizo más profundo, lento pero decidido. En ese momento, mi mente comenzó a nublarse y nació una lucha interna. Nora, mantén la calma, me dije a mí misma, pero no podía controlarla. Mientras sus cálidas manos se acercaban a mis hombros, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un lado, estaba la proximidad de Taylor, y por el otro, los límites que años habían establecido de repente. La voz dentro de mí gritó fuerte. Él es tu sobrino político, Nora. No deberías estar haciendo esto. La chimenea había llenado toda la habitación con una luz cálida, pero después de un rato, ese calor se volvió insoportable. Cuando vi a Taylor secarse el sudor de la frente, mis ojos no pudieron evitar desviarse hacia él. De repente se subió la parte inferior de la camisa, levantándola de su musculoso cuerpo bronceado. El fuego prácticamente brillaba bajo la luz, casi como una escultura. Es difícil explicar lo que sentí en ese momento. No me había sentido tan cerca de nadie en años. Este calor del fuego es demasiado, dijo, dejando caer la camisa al suelo. Su tono era casual, pero la profundidad de su mirada me dejó paralizada. Entonces, sus ojos. Conocí a la mía, Nora. Tienes mucho calor. También, dijo con voz suave pero firme. Te sentirás peor si te quedas con esa camisa. Déjame ayudarte. Mis palabras se atascaron en mi garganta. Pensé en contraatacar, pero la temperatura de mi piel y de la habitación se había vuelto insoportable. Lentamente asentí. Taylor se arrodilló junto a mí y me agarró el dobladillo de la camiseta. Podía sentir sus cálidas manos sobre mi piel. El roce me provocó un escalofrío. Pero no era frío, era una especie de calor. Me subió la camisa con cuidado, arreglándola suavemente alrededor de mi cabello, y finalmente se la quitó y la dejó a un lado. En ese momento, el aire entre nosotros se hizo más denso. Sus ojos se posaron en mí por un segundo antes de apartar rápidamente la cabeza. Aún así, no necesitaba ver su rostro para saber el caos que esas miradas creaban dentro de mí. Nora, dijo Taylor con voz más profunda. Suave. ¿Que antes te sientes mejor? Ahora creo que sí, respondí con la voz entrecortada. Mis palabras no podían ocultar la tormenta que sentía en mi interior. No era solo el calor, era la calidez que emanaba de la presencia de Taylor lo que me envolvía. Vamos, dijo, extendiendo la mano. Vamos a sentarnos en el sofá. Estás incómoda aquí. Tomé su mano en el momento en que nuestros dedos se tocaron. Sentí una electricidad que no había sentido en años mientras él me ayudaba a ponerme de pie. Sus fuertes brazos me mantuvieron firme por un momento. La naturaleza protectora de Taylor se sentía tan clara, tan natural, que mis miedos comenzaron a desvanecerse. Cuando llegamos al sofá, él me sentó suavemente. Se sentó a mi lado inmediatamente, pero se aseguró de que hubiera suficiente espacio entre nosotros. Aún así, la tensión en la habitación no se había ido. Había algo tácito entre nosotros,
Pero era tan difícil, tal vez imposible. Para expresarlo en palabras, intenté no perderme en la profundidad de su mirada. Luché por reprimir la agitación en mi interior. Pero una cosa estaba clara esta noche. Era casi imposible negar el peso de nuestros sentimientos después de que nos sentáramos. El silencio entre nosotros se profundizó con el crepitar del fuego. Mi corazón latía tan rápido en mi pecho que casi podía oírlo. Taylor, sentado a mi lado, su presencia, su respiración, incluso me afectaba. Estar tan cerca de él me hacía sentir nerviosa y extrañamente en paz. Giré la cabeza por un momento y nuestras miradas se encontraron. Había algo en su mirada, tal vez curiosidad, quizás algo más profundo en esa cercanía. Era imposible ignorar la mirada en sus ojos, profunda, intensa, pero también suave. En ese momento sentí que el mundo se detenía. Taylor extendió lentamente su mano hacia la mía. Cuando sus dedos tocaron los míos, un escalofrío me recorrió. No decía nada, pero había tanto. En el silencio, su mirada se posó en mis labios por un segundo, y en ese instante todo cambió. Se inclinó hacia mí lentamente. Estaba tan cerca. Su respiración dejó una calidez en mi piel. Las voces dentro de mí se detuvieron. Ya no había nada correcto ni incorrecto. En ese momento solo existían los ojos de Taylor y su cercanía. Cerré los ojos y me incliné un poco hacia él. Cuando nuestros labios se encontraron, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. El primer roce fue suave y exploratorio, pero en segundos esa suavidad se convirtió en algo más intenso. Su calidez, su respiración, la sensación de sus labios, todo parecía separado de la realidad. La soledad, el miedo y el anhelo que se habían acumulado dentro de mí, de alguna manera, se fusionaron con él en ese momento. Esto no fue solo un beso, fue la expresión de años de emociones reprimidas, deseos reprimidos y tal vez incluso oculto. Un vínculo a medida que el beso se profundizaba. Sus manos recorrieron suavemente mis mejillas, mis manos. Instintivamente agarraron sus hombros. La calidez de su piel irradiaba a través de mis palmas. Finalmente, ambos nos separamos al mismo tiempo. Cuando nuestras miradas se encontraron, nuestras respiraciones eran desiguales, pero el vínculo entre nosotros se sentía más fuerte que nunca. ¿Había algo que decir? No estaba segura, pero una cosa estaba clara esta noche. Nada entre nosotros volvería a ser lo mismo después del beso. Te deseo. Me di cuenta de que estaba sin aliento. Mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar de mi pecho. Cuando miré a Taylor a los ojos, vi una pregunta y un profundo deseo. En ese momento, mi mente se quedó completamente en silencio. Mi corazón y mi cuerpo eran los que tomaban las decisiones ahora. Dije con voz temblorosa, pero mis sentimientos claros. Sí, te deseo, te deseo. Las palabras salieron de mis labios, y algo dentro de mí rompió a llorar. Soledad y miedos yo. Lo que había llevado durante años pareció desvanecerse en un instante. Todo lo que importaba era estar aquí, justo aquí con él en este momento. El rostro de Taylor mostró un breve destello de sorpresa, pero luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. La expresión de sus ojos reflejó la calidez que me rodeaba. Yo también te deseo, Nora, dijo con su voz suave y firme. He estado intentando contenerme, pero ya no puedo. Te deseo. Quiero estar contigo. Sus palabras se extendieron por mí como olas, cada palabra tocando mi corazón. Taylor sujetó suavemente mi rostro entre sus manos y se acercó a mí. Una vez más, esta vez no hubo vacilación. Ambos sabíamos exactamente lo que queríamos. Cuando sus labios se encontraron con los míos de nuevo,
La intensidad de nuestras emociones fue indescriptible. Este momento fue un punto de inflexión para mí. La presencia de Taylor, su calidez, sus palabras, a pesar de todos mis miedos, no planeaba detener nada. Ahora no me había detenido. Todo lo que tenía me dejé llevar por completo. Me dejé llevar por la corriente de mis sentimientos. Ahora con nada más que una fina sábana sobre nosotros, sin aliento y enredados el uno en el otro. Taylor estaba acostado a mi lado con una pequeña sonrisa en mi rostro. Miré al techo y vi nuestras camisetas y pantalones esparcidos por el suelo. La noche se sentía tan surrealista. Era como un sueño. Taylor se giró para mirarme, con esa cautivadora sonrisa aún en su rostro. Su mano tocó suavemente mi mejilla. Su pulgar rozó brevemente mis labios. Nora, dijo con su voz profunda y suave, no cambiaría este momento por nada. Me giré hacia él, llena de emociones encontradas que aún me recorrían, y le dije con una voz llena de gratitud. Gracias, Taylor. No me había sentido tan solo en mucho tiempo, pero tú, siendo tan grande, joven y guapo, me gusta mucho. No tenía intención de ocultar la sinceridad y agradecimiento en mis ojos. Los labios de Taylor se curvaron. Hacia arriba su característica sonrisa encantadora extendiéndose por su rostro. Nora, ¿sabes lo hermosa que eres? Dijo, y no estoy solo hablando de tu apariencia. Estar contigo es una sensación totalmente diferente. Tu calidez, tu sinceridad, todo. Me haces sentir mejor conmigo misma. Te necesito, Taylor. No podía apartar la vista de sus palabras, su tacto. Todo era tan real e impactante que quería grabar esta noche en mi memoria. Para siempre. Te necesitaba, Taylor. Dije honestamente y estabas aquí. No podía pedir más. Taylor sonrió levemente y pasó sus dedos por el borde de las sábanas. Vendré mucho aquí, Nora, de ahora en adelante. Siempre que me necesites, aquí estaré, dijo, su voz con un tono de determinación y sinceridad. Solo por verte, solo por darte estos momentos. En ese momento sentí como si una nueva puerta estuviera abriéndome paso en mi vida. Las cargas y la soledad del pasado se desvanecían lentamente. Tener a Taylor a mi lado me llenó de una profunda sensación de confianza y paz. Cerré los ojos, respiré hondo y me acerqué un poco más a su calor. Esta noche fue solo el comienzo, los primeros pasos de un nuevo viaje. Saber que ya no estaba sola fue más valioso que cualquier otra cosa. Espero que les haya gustado mi historia. Fue realmente un viaje emocionante y estoy muy feliz de compartirla con ustedes. Si quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse si activan las notificaciones. Serán los primeros en enterarse de un nuevo episodio. Sus me gusta y comentarios significan mucho para mí. Escuchar lo que piensan y sienten realmente me motiva. Su apoyo me ayuda a escribir más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima historia. /p.t